Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y como siempre reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos concluyendo este capítulo 27 y con ello también concluimos esta primera parte del Evangelio de San Lucas. Recordemos que también según la tradición y según el estudio que se hace de la Biblia, encontramos que Lucas escribe su teología en dos tomos, el Evangelio y luego lo que le llamamos Hechos de los Apóstoles, es la continuación. Primero vemos el accionar de Jesús, Hechos de los Apóstoles, el Evangelio y luego Hechos de los Apóstoles, como dice Hechos, entonces el accionar de los discípulos, es decir, de la comunidad cristiana, los que le seguimos a Jesús. Si verdaderamente le seguimos al Señor. Vamos a continuar entonces reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Nosotros hablábamos de la resurrección de Jesús, que se desvela como el culmen y el sentido de un pasado. El culmen y el sentido de un pasado. Lleva ya con Lucas y eso es lo que Lucas nos está queriendo mostrar. Todo lo que vemos en Galilea, todo lo que vemos como predicación, como un accionar, lo que él mira, repite y dice leyendo desde la misma Biblia, es decir, las promesas de Dios Padre, que se está cumpliendo en su propia persona, es decir, de Jesús. Ese es un pasado de Galilea por una parte y todo su recorrido hasta Jerusalén, que es el lugar donde él entrega su propia vida. Y bueno, ahora la resurrección nosotros miramos, pero pasamos del otro lado, que es la resurrección, porque aquí encontramos de nuevo las instrucciones finales. Lleva 40 días, dice según San Lucas, que después de su resurrección Jesús estuvo con sus discípulos instruyendo, enseñando, pero que lleva al segundo elemento, que es el testimonio, es decir, la vida, la acción. Vamos a mirar la verdad del Evangelio que nos abre siempre hacia el futuro del Espíritu de Dios que el Cristo nos promete y el futuro de la misión que debe realizarse en todas las naciones en su nombre. Aquí está entonces la segunda partecita, como ya presentamos, que sería Hechos de los Apóstoles. Por una parte, la resurrección concreta el sentido de la auténtica promesa de Dios que se condensa en el Espíritu. Entonces, con la resurrección, nosotros lo que estamos haciendo es condensar y decir, ave, oye ya pomagato.
peñan de yara y vemos y la resurrección, es decir, hemos acá levantarse, nueva vida, nueva propuesta, ¿verdad?, de camino. Aquí se realiza con la resurrección de Jesús. Esto es lo importante que tengamos en cuenta, que hemos llegado a nuestro destino. Juan ha bautizado en agua. El que viene detrás suyo, el Cristo, llenará a los hombres del Espíritu y del fuego. Llenará entonces a los hombres del Espíritu y del fuego. Tal es el verdadero bautismo de Jesús, la novedad y gracia decisiva que recibe de Dios y da a los hombres. Esto es lo que le da entonces a los hombres. Esto es lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Lo que recibimos con este bautismo, entre comillas, que recibimos de parte de Jesús. No nos olvidemos que el bautismo de por sí significa en griego bautizo, quiere decir sumergirse, yeike, lleva, mojar camiseta, vivir los valores del Evangelio nos quiere decir esto. La novedad y la gracia decisiva que recibe de Dios y da a los hombres. Recibimos como comunidad de Dios y esto mismo entonces después como misión que se da a los hombres. La misma resurrección Jesús lo recibe de Dios, pero luego también nos ofrece a nosotros. El don del Espíritu condensa y concretiza toda la misión del Cristo. El Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, el empuje a través del Espíritu Santo, condensado en esta misión, ¿verdad?, que nos ofrece el mismo Cristo, la misión del Cristo. Para que su camino pueda ser nuestro camino, necesitamos la fuerza de Dios. Una fuerza que no sea invento humano, un poder que no se pueda reducir a los poderes de la tierra. Jesús tuvo ese poder, subiendo al Padre nos lo ha dado. Tal es el eje central del pensamiento de San Lucas. Por lo tanto, su camino puede ser nuestro camino porque necesitamos la fuerza de Dios. Esta es la propuesta. Es decir, cristiano, justamente para seguir esta propuesta. Ante esta propuesta, ciertamente que llegarán a lo que yo les ofrezco, que es la felicidad, que es la vida eterna, que es la realización, la planificación del hombre. Subiendo al Padre nos lo ha dado. Tal es el eje central del pensamiento de San Lucas. Y ahí también entra el elemento que nosotros le llamamos el de la ascensión. Una vez que nos ha enseñado todo, nos deja a nosotros para que hagamos el mismo camino e ir hacia el Padre. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Los Beltrame eran italianos y sus vidas transcurrieron en la primera mitad del siglo XX. Tuvieron 4 hijos y aunque la alegría era constante, no siempre fue así. El cuarto embarazo de María fue difícil. El consejo médico fue abortar, pero se negaron. Por el delicado estado de salud de María, Luigi se hizo cargo de sus otros 3 hijos durante los siguientes meses, cosa rara para la época. Finalmente, Enriqueta nace en 1914 sin graves complicaciones. Fuera del peligro, Luigi no abandona su papel como un padre activo, sino que seguirá estando presente en la vida de sus hijos, al igual que María. María acompaña. María sigue de cerca algunos momentos importantes de la vida de sus hijos, les escribe cartas y cada uno de ellos las guardará de forma especial. Son recomendaciones a través de las cuales una madre quiere recordar a sus hijos lo que considera importante. Lo hace a través de la escritura y es una prueba de la atención educativa que María seguirá realizando incluso cuando sus hijos se ordenen sacerdotes. Los esposos Beltrame fueron conocidos por involucrarse en organizaciones religiosas, fueron grandes promotores de los Scouts en Italia e incluso durante la Segunda Guerra Mundial asistieron al menos a 150 personas que huían de la persecución nazi. Son considerados los iniciadores de la pastoral familiar en la diócesis de Roma. María incluso dejó escritos sobre la Eucaristía, la educación de los hijos y el matrimonio. Son documentos que siguen siendo consultados por las familias de hoy. Todo listo para el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que arranca este miércoles en Roma. El resto de diócesis del mundo lo podrán seguir en diferido y también lo celebrarán localmente siguiendo el encargo que les hizo Francisco. El encuentro
assumerà una forma multicentrica e diffusa. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. El encuentro busca visibilizar el matrimonio como una vocación de primera, tan importante como el sacerdocio o la vida consagrada. De los 62 invitados a las charlas, la mayoría serán esposos y solo habrá 3 sacerdotes. Vienen de 17 países diferentes. Es muy edificante para nosotros, que somos padres, marido y mujer, y hemos elegido una vocación de la misma categoría que el sacerdocio o la vida consagrada. Es bonito porque son las familias las que se han hecho ver. El primer día del evento se celebrará un festival de las familias donde participarán artistas como Il Bolo, acompañados por la Orquesta Filarmónica de las Marcas, una región italiana fronteriza con San Marino. El grueso del encuentro se celebrará en el Aula Pablo VI del Vaticano, con capacidad para 2.000 personas. A lo largo de los 5 días que dura el evento, se espera que pasen por ella 3.500 personas en total. Se hablará del papel misionero de las familias, el rol de los ancianos, el diálogo intergeneracional y el acompañamiento a los cónyuges no creyentes. También sobre el perdón como eje de la familia y camino hacia la santidad. También se espera la participación de las diferentes parroquias romanas, que organizarán sus propias actividades paralelas al evento. Un mundo libre de armas nucleares es necesario y posible para lograr la seguridad colectiva, ha dicho el Papa Francisco en la primera reunión de los Estados partes del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, reunida en Viena. El ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Richard Gallagher, leyó el mensaje del Papa a través de un videomensaje. Deseo reafirmar que el uso de armas nucleares, así como su mera posesión, es inmoral. Tratar de defender y asegurar la estabilidad y la paz a través de una falsa sensación de seguridad y de un equilibrio del terror sostenido por una mentalidad de miedo y desconfianza acaba inevitablemente por envenenar las relaciones entre los pueblos y obstaculizar cualquier forma de diálogo. El tratado pretende crear un mundo libre de armas nucleares y los países que lo ratifiquen se comprometen a no probar, producir o poseer armas nucleares. Hace 5 años el Papa Francisco se dirigió a la conferencia diplomática que negoció el tratado, que entró en vigor este enero y que, en su opinión, ahora es más importante que nunca. En este momento concreto de la historia en el que el mundo parece encontrarse en una encrucijada, la valiente visión de este instrumento jurídico fuertemente inspirado en argumentos éticos y morales parece cada vez más oportuna. Hasta la fecha, 65 países han firmado el tratado, pero ninguno de los que ya poseen armas nucleares, como Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, lo han ratificado. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes,
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, estamos siguiendo con Yandy Yarañé en Nuevo Testamento con la teología de San Lucas y ahora estamos mirando sobre la ascensión. Y aquí hablamos de un elemento esencial que trasciende entonces
el ansia del hombre, peñande yajecaina, de cierta manera trasciende, es decir, va mucho más allá. Al comprender la grandeza que es la grandeza original de Dios, que es el principio y es el fin de todo el cosmos. Es aquí donde comprendemos que el camino de Jesús es, vamos a decir nosotros, es el verdadero camino. Ñandeu pecha mantiga tutala ya yeje shakwa ya yeje sape aya en ave. Ko tapekoa, ko tapeshei pukuita vagina con angnuive, ko tapekoa, ko arabuqueri ajaina. Ajaina ñande yarara pukueri, ko taperu pibe. O sea, este es el verdadero camino. Ko yeje shaukaba ñande, aquí está el verdadero camino. Na avejina peñan de yara ñande, aquí está el verdadero camino. Y su verdad, la salvación definitiva. Es decir, cuando nosotros entramos, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros comprendemos lo que es, ¿verdad? La verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad del Señor, entonces nosotros podemos decir que este es un camino de salvación definitiva. Salvación definitiva. Moto pañande ya guatañaina, va ebalañande ya yapoañaina, alleva, va eisha bañande, ñeñepia amba, ite ya popona hangua beñande yara, ome bañande hana, apepecha mojasañande, peñande nenondepe, bueno. Todos estos elementos, queridos hermanos, son esenciales y fundamentales para que comprendamos el camino de Dios, el sentido de la vida del Señor. Es lindo cuando nosotros comprendemos esto y entendemos lo que nos está diciendo Dios. Bueno, pero vamos un poquitito más, ¿verdad? Porque ahora la ascensión. Esta última partecita, ¿verdad? En que decíamos que después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Bueno, esto es lo que nos dice el Evangelio. Esto es lo que nos propone el Evangelio. Esto es lo que se escribe, ¿verdad?, en este Evangelio de Lucas. Pero nosotros tenemos que mirar que la ascensión de Jesús, ¿verdad?, nos sale del campo de la vida de la tierra. No sale del campo, ¿verdad?, de la vida de la tierra. Habitando aquí en la trascendencia de Dios, Jesús ya no se puede separar del mundo. Jesús entonces ya no se puede separar del mundo. Precisamente ahora se convierte en fundamento auténtico del mundo. Ahora nos manda su poder, su espíritu y nos lleva a la misión universal. Ahora lo pone todo en marcha hacia su propio misterio, que encuentra allá en la altura de Dios Padre. Es decir, ¿por qué Jesús no se puede más separar? Y justamente porque está la misión ahora de lo que decían los padres de la iglesia, los alter Christi, alter Christi, los otros Cristos. Somos nosotros entonces ahora, ¿verdad?, quienes estamos en este camino, en este caminar. Somos nosotros entonces quienes ahora estamos haciendo, ¿verdad?, toda esta vida nueva que nos ofrece según el Evangelio de Lucas y que tenemos que apuntar hacia nuestra ascensión, ¿verdad? Porque este es el camino que nos lleva a la realización entonces. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer estando aquí presente. Las características entonces de la ascensión quedan aquí presentes, pero en obras, en hechos. Entonces la ascensión no sale del campo de la vida. La ascensión no sale del campo de la vida de la tierra. Penetra en Dios, en las raíces de la vida. Es decir, nosotros nos fortalecemos de lo más profundo, ¿verdad?,
de la vida misma del Creador y nos convierte en buscadores del misterio que no acaba. Nos convierte en buscadores del misterio que no acaba. Su misión no ha fracasado. Su camino es la verdad en que se funda y se condensa todo. Es la verdad en que se funda y se condensa todo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice,
sino que la iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la iglesia fue llamada católica fue debido a que la iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Añé, el Nuevo Testamento, y estamos reflexionando con este hermoso libro de San Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles. Sabemos que son dos libros, la vida de Jesús y la vida de los apóstoles, o Hechos de los Apóstoles, de la primera comunidad cristiana. Nosotros hacíamos la síntesis, ¿verdad? O sea, lo elemental y lo fundamental desde el capítulo 1, versículo 8, donde encontramos lo esencial y lo que se va a desarrollar en todo el libro de Lucas, o si quieren decirlo, en los 28 capítulos que contiene este libro, Hechos de los Apóstoles. Lucas, de manera resumida, explica al recibir el testimonio, ¿verdad?, de toda una comunidad, porque y bueno, no. Aquí tenemos que saber entonces que siempre se presenta, en todo caso, se presenta como una continuación directamente, una continuación, porque es el pensamiento de Lucas siempre. Dijimos en el curso anterior, cuando comenzábamos justamente a hablar de esto, que Lucas en realidad lo que está haciendo es decirnos, ahora es el tiempo de la comunidad, ahora es el tiempo de la iglesia, ahora es el momento de la manifestación, ¿verdad?, del Señor, pero ¿dónde? En la comunidad. Con su encarnación estando presente, ya es cuerpo, alma y divinidad, ya lleva, o sea, es decir, en el mundo, pero ahora, Hechos de los Apóstoles, como me useñan de bueno, con apenas hay tema. Pen hay tema bella pona, se ya popamala ya pona, pen con apeñe punupen vapo, apella poque. Y así nos va presentando. Y lo primero dice que tenemos que ser testigos, o por lo menos habla a sus discípulos. Ustedes tienen que ser testigos de Jesús en Jerusalén. Después nos habla de Judea. Y cuando yo les dije Judea,
ya estábamos entendiendo muy bien que Judea significa para nosotros el lugar importante donde estaba todo el culto religioso de Israel, que es Jerusalén. Pero también entra Samaria. Samaria, ¿por qué? Y Samaria, fíjense que en ese tiempo ya había desaparecido como reino. El reino ya en el 721 a.C., imagínense, muchísimo tiempo antes. Pero Jerusalén después se va abriendo, es como un círculo, espiral, ¿verdad? Centro, Jerusalén, donde Dios tenía que revelarse. Y revelaba ¿a quién? A su pueblo. Su pueblo que viene a ser esa unidad. Incluso aquí te está hablando como una unidad, a pesar de que ya no existía en ese momento Samaria como tal, ¿verdad? Sino que existían simplemente los samaritanos, estaban los judíos, pero una lucha, una confrontación directa entre ellos. Y aquí pasa después hasta los confines de la tierra, Upeato y Ponavente. Aquí entra la universalidad. Aquí entra el catolicismo. La peicua ponajanua dice la palabra católico, naabe, porque justamente dice hasta los confines de la tierra. Católico quiere decir hasta los confines de la tierra. Católico quiere decir apertura a todos, al universo, al Adán, al hombre. Lucas, ¿se acuerdan? En la genealogía, en el capítulo 3, no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos, es la misma teología, y que aquí nosotros estamos hablando de la universalidad, ¿verdad? Justamente en el capítulo 3, cuando nos hablaba Lucas de esta genealogía, dice que termina con quién, y termina con Adán, o se remonta hasta Adán. Cuando comenzó, capítulo 3, versículo 23, cuando comenzó el ministerio de Jesús tenía unos 30 años y lo consideraba hijo de José. ¿Viste? Ahí comienza José, comienza de atrás. José era hijo de Elí, Elí era hijo de Matat, Matat hijo de Leví, Leví hijo de Melquí, Melquí hijo de Janai, Janai hijo de José, José hijo de Matatías, Matatías hijo de Amón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, y miren cómo va a terminar después. Vamos hasta el versículo, vamos a leer el 37. Dice, Lamec, hijo de Matusalén, Matusalén, hijo de Enoc, Enoc, hijo de Yaret, Yaret, hijo de Malaleel, Malaleel, hijo de Cainán, Cainán, hijo de Enosh, Enosh, hijo de Set, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Aquí está la universalidad. Y este es el que más nos habla de una gran universalidad. Nosotros teníamos a Mateo, pero Mateo nos hace venir de David a Abraham, incluso le pone primero a David. Interesante, ¿verdad? O sea, ¿se dan cuenta cómo la teología nos está queriendo transmitir algún elemento fundamental de lo que nosotros profesamos o lo que nosotros tenemos que entender para formar esa comunidad, y esa comunidad que está viniendo con los valores y principios desde la misma humanidad de nuestros antepasados? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. El profeta Amós nos está acompañando y lo estamos leyendo del capítulo 9, del 11 al 15. Así dice el Señor: aquel día yo levantaré la choza derruida de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como en los tiempos pasados, para que ellos tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones que han sido llamadas por mi nombre. Oráculo del Señor, que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que siega y el que vendimia al que siembra. Las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellas reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Y por ahí te digo las yañas de Ave Alleva Amós. Esta es, queridos hermanos, la palabra del Señor que nos anima a cambiar, a convertirnos. En la medida en que le escuchamos al Señor, Alleva, ahí tende ya poupea. Ñahendumi beñande yarañe es apeñahendurire beñande yarañe y catuta beñande yapo contentado y betenite tapuajú. Peñandere cobeo y betenite cobepuajú. Pidamos esta gracia así como nos promete el Señor por medio del profeta Amós. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento.
Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles. Y aquí encontramos este camino, lo que nos ofrece, lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. En realidad es la teología de San Lucas a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando
los datos generales. Decíamos que es un autor desconocido y por eso hablamos mañana ya ¿verdad? Esto está atribuido al mismo autor del Evangelio según San Lucas. Es un autor desconocido, pero atribuido al mismo autor, ¿verdad? El que hizo, el que escribió, al mismo autor del Evangelio de San Lucas. Por esta estructura general que ya hemos presentado, ¿verdad? Cuando iniciamos y presentamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque toda la teología de Lucas, mirando estos dos libros, este sería como el segundo tomo, por eso decimos el mismo autor. La primera parte que habla sobre la vida de Jesús y la segunda que habla ya de la comunidad, es decir, de la secuela Christi, o mejor dicho, del alter Christi, de los que forman la comunidad, de los que creen en Jesús, de los que viven el Evangelio de Jesús, de los que somos continuadores del Evangelio de Jesús. Hechos de los Apóstoles va a decir qué es lo que hace la comunidad, qué es lo que hace el cristiano, cómo tiene que vivir el cristiano. Porque somos seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, fíjense que después, primero ya dijimos que es el Espíritu Santo el que siempre va a manejar y dirigir. Tercer momento, esa ya es una teología importante. Después de eso vamos a encontrar otro elemento también muy importante, que los discípulos, o mejor dicho, ahora los apóstoles o los seguidores de Jesús, siempre realizan, ¿qué cosas realizan? Realizan lo mismo que hacían o que hacía Jesús. Los discípulos de Jesús tenemos que hacer lo mismo que hacía Jesús. Fíjense que van, por ejemplo, Pedro y Santiago se van al templo, está ahí un paralítico, le pide dinero, etc. No tengo ni oro ni plata, pero en nombre de Jesús te digo, levántate y camina. Es decir, están curando y están haciendo las mismas acciones que hacía Jesús. Esta es toda una teología, queridos amigos. Esta es la presentación y nos está diciendo Lucas. Si vos sos cristiano, entonces vos también tenés el poder, la fuerza. Por eso te llamás cristiano, seguidor de Cristo. Tenés que vivir entonces y mostrar que sos cristiano. Estas reflexiones, queridos hermanos, si somos un poco serios y no somos superficiales en la vida cristiana, veamos un huevo y te da la ñanda de estantería. ¿Por qué? Es porque tenemos que decir, ¿cómo yo he curado a alguna persona que estaba en la droga, en el vicio? ¿Cómo yo he resucitado a alguno que estaba verdaderamente en la depresión, que estaba en el mal camino? ¿Cómo yo le he salvado y le he dado vida a alguien que estaba muerto porque estaba en el huiroreí, estaba en la farra, estaba en la joda, estaba en el tercer tiempo, como decimos? ¿Cómo yo he resucitado y como cristiano verdaderamente le he dado vida a los amigos que estaban solamente en el huiroreí? ¿O me he preocupado y dado vida a mis hijos, a mi familia, ¿me entiendes? O a mi comunidad, o a mi Paraguay, lleva que tanto necesitamos, que estamos en la corrupción, etc. Como cristiano. Entonces, si yo soy el alter Christi, voy a decir el otro Cristo, o pega con la esa caña de la Hechos de los Apóstoles, con Ana de Haití y con de she allá papá la yapona, ella de yara. She pombo de pama, apita llega vende apita vamos a pona beme durante 40 días. Pombo llega pombo mandu allí va la pellapona, va esa pa pellapona. Con anga se llama ascensión, bye bye ajama. Pero anga pepita be, viste, ese fue el cristiano. El cristiano es el que ahora en la sociedad hace que exista el reino de Dios. Pero la pregunta tiene que ser nuestra. La pregunta es nuestra. Es una pregunta retórica simplemente la que encontramos aquí. Es decir, la respuesta la tenemos nosotros. Soy yo el que voy a decir si verdaderamente soy otro Cristo. Yo el que voy a decir, sí, yo le ayudé a mi familia, mira cómo están mis hijos, cómo está la sociedad, cómo está mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy el otro Cristo que está aquí viviendo y transmitiendo
la enseñanza y el testimonio. Hablaba en Lucas, que nos hablaba de dos elementos fundamentales de lo que significaba la resurrección. Porque la base y el fundamento de todo es enseñanza y testimonio. Enseñanza y testimonio. Enseñanza quiere decir que yande ya es yaikwa. Los evangelistas, los profetas, la palabra de Dios, los que escriben con la comunidad cristiana, el catolicismo, dice universalidad, lleva. Hoy porque yo sigo a Jesucristo. Y ahí está la propuesta del Evangelio. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Con ambas de San Lucas a través de Hechos de los Apóstoles. Hoy les dejo la bendición, como siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.